Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día genial. Yo estoy aquí como siempre listo para traerles el chismecito más jugoso del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas por todas partes, y es que parece que la tensión está a flor de piel entre algunos de nuestros actores favoritos. Hoy vamos a desentrañar el misterio de esa bomba que explotó en la cara de Mert Ramazan Demir cuando le preguntaron por Afra Saraoglu. Sí, ya sé lo que están pensando. ¿Qué pasó exactamente? Se molestó Mert. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Afra en todo esto? Pues prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada gesto y cada palabra para entender qué fue lo que desató esta reacción tan comentada. Antes de empezar, quiero pedirles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. No se pierdan ni un solo vídeo porque aquí siempre encontrarán las noticias más frescas, los rumores más calientes y los análisis más profundos de todo lo que pasa en el mundo de las series y los actores turcos. Además, si les gusta el vídeo, déjenme un me gusta y compártanlo con sus amigos para que se enteren de todo lo que está pasando. Vamos a darle. Bien, vamos a lo que nos interesa. Como saben, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu son dos de los nombres más importantes del momento, gracias a su participación en la exitosa serie Yali Kapkini, o Golden Boy, como la conocemos en algunos países. Su química en pantalla es innegable y la realidad es que muchísimos fans, desde el principio, empezaron a fantasear con la idea de que su relación trascendiera la ficción. Y claro, como suele suceder en estos casos, los rumores de romance no tardaron en aparecer. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, la verdad es que ambos han sido bastante reservados al respecto. Han dado algunas entrevistas juntos, se les ha visto compartiendo momentos fuera del set, pero nunca han confirmado ni negado rotundamente que exista algo más que una amistad entre ellos. Y es precisamente en este contexto donde surge la famosa pregunta que desató la bomba. Para entender mejor lo que sucedió, tenemos que remontarnos a la escena en cuestión. Mert estaba siendo entrevistado por un grupo de periodistas durante un evento público. Todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que uno de los reporteros, en un intento por sacar alguna declaración jugosa, le preguntó directamente sobre su relación con Afra. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Según los testigos, la expresión de Mert cambió radicalmente al escuchar la pregunta. Su rostro se tensó, su mirada se endureció y aunque intentó mantener la compostura, se notaba que la pregunta lo había tomado por sorpresa y quizás incluso lo había molestado. Se dice que incluso hizo una pequeña pausa antes de contestar, lo cual solo intensificó la percepción de incomodidad. ¿Pero por qué esta reacción? Esa es la pregunta del millón. Hay varias teorías al respecto. La primera y la más obvia es que simplemente Mert no quiere hablar de su vida personal. Es perfectamente comprensible que un actor quiera mantener cierta privacidad y no sentirse obligado a responder preguntas sobre sus relaciones amorosas. Además, recordemos que Afra tiene una relación con otro actor, Mert Yazicioglu, por lo cual la pregunta podría haber sido considerada como irrespetuosa e innecesaria. Esta teoría se refuerza si consideramos el contexto cultural turco, donde la privacidad y el respeto por las relaciones existentes suelen ser muy importantes. Otra teoría un poco más picante es que quizás sí hay algo entre Mert y Afra, pero que prefieren mantenerlo en secreto por el momento. Quizás no quieren que su relación se convierta en un espectáculo mediático, o tal vez están esperando el momento adecuado para hacerla pública. No olvidemos que la presión de los fans y los medios puede ser abrumadora, y es comprensible que quieran proteger su intimidad. Esta teoría alimenta las esperanzas de los fans que anhelan ver la química de la pantalla traducida a la vida real, convirtiendo cada interacción entre ellos en un potencial guiño a su relación secreta. Una tercera teoría, un poco más dramática, es que quizás la relación entre Mert y Afra no es tan buena como parece. Tal vez ha habido algún problema o malentendido entre ellos, y por eso Mert se siente incómodo al hablar de ella. Recordemos que trabajar juntos durante largas jornadas puede generar tensiones, incluso entre los mejores amigos. La competencia por el tiempo en pantalla, la diferencia en la interpretación de escenas o simplemente el cansancio acumulado podrían haber afectado su relación laboral, repercutiendo en su disposición a hablar públicamente el uno del otro. Y una última teoría, y la que personalmente considero más probable, es que Mert simplemente está cansado de que siempre le hagan la misma pregunta.
Imagínense tener que responder constantemente sobre lo mismo, sabiendo que cualquier cosa que digan será analizada y diseccionada hasta el más mínimo detalle. Es normal que en algún momento uno se canse y reaccione de forma un poco más brusca. Esta teoría se basa en la rutina y la monotonía de las entrevistas promocionales, donde los actores a menudo se ven bombardeados con preguntas repetitivas que buscan generar titulares fáciles, pero que en realidad no aportan nada nuevo a la conversación. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Mert exactamente después de la pregunta? Pues, según los informes, su respuesta fue bastante vaga y evasiva. Algo así como: Afra es una gran amiga y compañera de trabajo, y estoy muy contento de trabajar con ella. Una respuesta típica para salir del paso, pero que obviamente no satisfizo la curiosidad de los periodistas. Algunos de los presentes afirman que incluso notaron un ligero tono de irritación en su voz, lo cual contradice su intento de proyectar profesionalismo. Lo que sí es cierto es que después de esa pregunta, la actitud de Mert cambió. Se mostró más distante y menos dispuesto a responder preguntas personales. Incluso algunos medios informaron que se retiró del evento antes de lo previsto, lo que alimentó aún más los rumores y las especulaciones. Este comportamiento solo sirvió para echar leña al fuego, confirmando para muchos que algo inusual había sucedido durante la entrevista. Y aquí es donde entramos nosotros, los fans y los espectadores, que nos quedamos con la intriga y las ganas de saber qué es lo que realmente está pasando. Pero bueno, como siempre digo, al final del día, la vida personal de los actores es suya, y tenemos que respetar su privacidad. Aunque, claro, eso no nos impide especular un poquito. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo en pantalla, y esperar que algún día decidan compartir más detalles sobre sus vidas. Mientras tanto podemos seguir especulando y creando teorías, porque al final, eso es parte de la diversión. ¿No creen? Además, la especulación en torno a la vida personal de los actores forma parte del entretenimiento, creando una narrativa paralela a la de la serie que mantiene enganchados a los fans. Además de esta explosiva pregunta, hay otros factores que han contribuido a alimentar los rumores sobre una posible relación entre Mert y Afra. Por ejemplo, se les ha visto compartiendo momentos fuera del set, como cenas, salidas al cine e incluso viajes juntos. Claro, esto podría significar simplemente que son buenos amigos, pero también podría ser una señal de que hay algo más. Fotos robadas por paparazzi y compartidas en redes sociales han servido como pruebas para apoyar estas teorías, generando debates acalorados entre los fans. También es importante recordar que la química en pantalla puede ser muy engañosa. A veces, los actores son tan buenos en su trabajo que logran crear una ilusión de romance que no existe en la vida real. Pero otras veces, esa química sí es genuina y refleja una conexión real entre los actores. La habilidad de Mert y Afra para transmitir emociones convincentes en Yali Kapkini ha borrado la línea entre la ficción y la realidad para muchos espectadores. En el caso de Mert y Afra, es difícil saber con certeza qué es lo que está pasando. Pero lo que sí es innegable es que su relación, sea cual sea, genera mucha expectación y curiosidad entre el público. Y mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle y esperando a que nos den alguna pista más. Sus interacciones en redes sociales, sus reacciones a los comentarios de los fans e incluso la ropa que usan son analizadas con lupa en busca de pistas que confirmen o desmientan los rumores de romance. Pero volviendo al tema de la pregunta que desató la bomba, creo que es importante reflexionar sobre el papel de los medios y la prensa del corazón en este tipo de situaciones. A veces los periodistas se exceden en su afán por conseguir una noticia jugosa, y terminan invadiendo la privacidad de los famosos y presionándolos para que revelen información que no quieren compartir. La ética periodística se pone a prueba constantemente en la búsqueda de exclusivas, a menudo a expensas del bienestar emocional de los famosos. Es cierto que los famosos son figuras públicas y que su vida interesa a mucha gente, pero también tienen derecho a tener una vida privada y a decidir qué quieren compartir y qué no, y creo que es importante que los medios respeten ese derecho y no los presionen de forma excesiva. La necesidad de equilibrar el derecho a la información con el derecho a la privacidad es un debate constante en el mundo del periodismo del corazón. En fin, creo que hemos analizado a fondo el tema de la bomba que explotó en la cara de Mert por la pregunta sobre Afra. Hemos visto las posibles razones de su reacción, los rumores que circulan sobre su relación y el papel de los medios en todo esto. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, es importante recordar que Mert y Afra son individuos con sus propias vidas y sentimientos, y merecen ser tratados con respeto.
Ahora, para concluir, quiero resumir brevemente los puntos principales del vídeo. Primero, vimos que la pregunta sobre Afra tomó a Mert por sorpresa y generó una reacción bastante negativa. Segundo, analizamos las posibles razones de esa reacción, desde la simple privacidad hasta posibles tensiones en su relación. Tercero, recordamos que existen rumores de romance entre ellos alimentados por sus interacciones fuera de cámara. Y cuarto, reflexionamos sobre el papel de los medios en la vida de los famosos y la importancia de respetar su privacidad. En definitiva, hemos desentrañado un misterio que, aunque no tiene una respuesta definitiva, nos ha permitido reflexionar sobre la dinámica entre los famosos, los medios y los fans. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Quiero agradecerles a todos por verlo y por seguir mi canal. Significa mucho para mí contar con su apoyo. Y no olviden que aquí siempre encontrarán el análisis más completo y el chismecito más jugoso del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que hay algo entre Mert y Afra? ¿Creen que los medios se excedieron al hacer esa pregunta? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate interesante. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que les guste. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos porque les tengo preparadas muchas sorpresas y noticias exclusivas del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Recuerden que aquí siempre encontrarán la información más fresca, los rumores más calientes y los análisis más profundos de todo lo que pasa en el mundo de las series y los actores turcos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.